Allá por los años de 1970, en pleno apogeo de las carreras del recientemente inaugurado Autódromo Internacional de Yaguarcocha, fuimos a pie desde Ibarra, así se decía por la grande distancia, y llegamos a ese paradisíaco lugar, tanto mi primo Mario Granja como otros guambras que en el camino se sumaron, pues siendo un sábado de aquellos previos a la competencia, se efectuaban las eliminatorias de los bólidos en la laguna de Yaguarcocha, cuyos pilotos clasificados competirían en la mañana y tarde del siguiente día mediante varias mangas que incluían vueltas a la única pista y de 10 kilómetros de recorrido que redondeaba la majestuosa laguna en aquel entonces. Nuestro viaje habrá durado una hora entre risa y risa, mientras recogíamos palos o varas que en el camino del viejo puente de los molinos conducía hasta el célico sitio, y hoy, lamentablemente, vía inaccesible, abandonada y quizá tapada por la maleza que durante décadas ha crecido y ha opacado el inmenso paisaje del histórico camino. Entramos a la pista y continuemos caminando hacia la derecha por la recta de los geranios. Llegamos hasta casi el pueblo de Yaguarcocha. Allí descansamos un buen rato, quitados los zapatos de cuero, porque los únicos deportivos que usábamos eran solo para las clases de educación física o para la práctica premeditada de algún deporte, y no precisamente para un paseo improvisado como aquel y que nos llenó de ampollas nuestros pies. No era raro ver en esa tarde a un Vignolo, Michelet, Madera, Merelo, Ortega, Sosa, Morán, Almeida, Dávalos y un sinnúmero de pilotos pioneros que por su trabajo en sus autos preparados desafiaban aún a la muerte, imprimiendo velocidad descomunal para alcanzar el anhelado y a veces esquivo podium y gozar con el brindar y mojar a los fanáticos con el champán de la victoria respecto de un deporte nuevo en la provincia y que convocaba a miles de aficionados y a pilotos nacionales y de otros países. Con un dolor de pies terrible, cumplido el objetivo del paseo, resolvimos retornar a casa por el mismo camino y vi como un burro se alimentaba con pasto enfrente de la pista y hacia la laguna. Crucé la peligrosa carretera pavimentada y manso el animal se dejó acariciar, mientras mi primo y nuestros amigos tomaban la delantera por el lado izquierdo. Ganada la confianza del animalito, subí a sus lomos y rebasé en silencio al grupo de muchachos que a carcajadas comenzaron a acercarse y al paso del burro casi trotaban para juntos llegar hasta la entrada y salida del autódromo. Mi primo Mario Rerán era el que más gozaba de mi hallazgo del manso burrito, y en el camino me preguntaba, ¿te vas a llevar a tu casa? Claro, le contesté. En la casa hay huerta y el burrito puede vivir cómodamente. Los sábados cuando vaya a la tuya ya no iré en bicicleta, sino en este burrito que me encontré. Esos eran en suma los planes que teníamos, y como el dueño nunca apareció, la idea iba en aumento. Planeábamos pasearnos por la ciudad y hacer todo lo que la imaginación de aquellos niños, que algunos empezaban ya la adolescencia, se nos ocurría en bien de la distracción y felicidad que en cada momento nos embargaban. Los planes se truncaron cuando al llegar a la pequeña avenida de la entrada, el animal se paró en seco. Tal como cuando subido a esos caballos de alquiler de los parques, uno desea cambiar la ruta y el animal se detiene y por nada del mundo se deja dirigir a otro camino. Le empujábamos, le azotamos con alguna correa y el burro nunca se movió. Desmonté del animal y alguna persona mayor dijo, ya no le jodan al pobre burro, déjenlo que él regresará a su casa por sus propios medios. No se preocupen, guambras traviesos. En efecto,
El animalito inició el retorno, pero se cruzó la pista a paso de tortuga. Entramos en desesperación porque el rugido del motor del Porsche de Fernando Madera se acercaba a más de 200 kilómetros por hora y el animal no acababa de cruzar. Le tiramos piedras, le gritamos. Fernando Madera se notó que accionó el freno. Se abrió hacia la izquierda, luego a la derecha, volvió a la izquierda, como dándose unos segundos para que el jumento cruzara de una buena vez y así lo esquivaría y avanzaría tras su cronometrada clasificación. Pasó el burro y enseguida, a toda velocidad el Porsche. La gente de por allí nos insultó y corrimos sin regresar a ver hasta salir del autódromo. Asustados los niños, creo que no pronunciamos palabra hasta llegar al puente de los Molinos. El camino en realidad se me acortó inmensamente y mi primo, que era el mayor del grupo y siempre más cuerdo que todos, decía: nos libramos, si el Madera le topa al burro, marchaba él, el animal y su carro se hubiera hecho pedazos, y eso si es que con el impacto no llegaba a más gente. Hubiera sido terrible lo que pudimos haber ocasionado. Ese rato, avisoramos recién lo que fatalmente pudo haber pasado por mi travesura. Llegamos a casa de Mario, contamos a sus padres lo ocurrido y obviamente nos hablaron. Creo que a Mario hasta le castigaron porque se había ido sin permiso a semejante lejura. Yo, calladito en casa, no comenté del paseo porque tampoco tuve permiso. Así que transcurrió la mañana siguiente y con papá fuimos a la competencia. Pasaba Fernando Madera a velocidad increíble en su Porsche y yo solo sonreía para mis adentros y nada podía decir de la aventura de la tarde anterior. Han pasado casi 50 años y en una de las tardes del pasado año, Fernando Madera tomaba café con mis tíos, el doctor Jorge Proaño Almeida y Juanito Almeida, Vaca, más otras personas en la cafetería Tradición. Conversaron de sus anécdotas bastante emocionados, mientras yo, al calor de un chocolate espeso, acompañado de mis hermanos, les escuchaba desde una mesa contigua. Y en eso, el campeón se puso a narrar. Una vez en unas eliminatorias, unos guambras trataban de espantar a un burro para que cruzara a la entrada de Yaguarcocha. Y por poco me mato, pasé con las justas y logré la clasificación felizmente sin problema, dijo. Absorto me quedé y haciendo señas a mis hermanos para que pusieran atención a la anécdota, les confesé en voz baja. Ese guambra del que cuenta Fernando Madera fui yo, y el que tiraba piedras al burro era el primo el Pollo Granja. Terminé el chocolate, con vergüenza me acerqué a la mesa, saludé a los ilustres personajes y Fernando Madera, sin saber por qué, se dejó abrazar de mí y al momento en que abandonaba la cafetería, les comentó a mis tíos y a los de su mesa. Cariñoso siempre ha sido el sobrino de ustedes, pero nunca como ahora. Mis hermanos movieron la cabeza sonreídos y yo con la gran emoción de que el grande Fernando Madera recordara esa anécdota, me daba por satisfecho, aunque creo que nunca supo que los protagonistas de la montada del burro y de la tirada de piedras fuimos precisamente mi primo Mario Granja y yo, justo en esa época en que cuando solo el saludar de mano a nuestro ídolo hubiera constituido motivo de orgullo y suficiente como para presumir ante los amiguitos de la infancia aquella, etapa en la que sí, fuimos muy felices, pero no lo sabíamos.